Hay un silencio. Frente a ti, un espejo empañado. No hay nadie más, solo tú y el reflejo de lo que crees ser. Tus ojos buscan algo reconocible, el buen hombre, el que no hace daño, el que siempre elige la palabra correcta, el que pide disculpas incluso cuando no ha hecho nada malo, el que evita el conflicto creyendo que así ganará respeto, pero ese respeto nunca llega, solo llega el cansancio, solo llega el olvido, porque el mundo no recuerda a los hombres buenos, los usa. La cámara imaginaria se acerca a tu rostro. Las ojeras son más profundas de lo que recuerdas. Hay algo en tu mirada que no estaba antes. Culpa, rabia reprimida, una tristeza invisible, pero que huele a miedo. Te dices a ti mismo que eres diferente, que no eres débil, pero sigues callando, sigues bajando la cabeza, sigues evitando el no. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se rompe un poco más. La voz se endurece. Tú crees que tu bondad es virtud, pero es miedo. Miedo a perder el poco amor que te dan, miedo a ser rechazado, miedo a no ser suficiente. ¿Y qué haces con ese miedo? Lo cubres de amabilidad, de gestos suaves, de frases como «no pasa nada» o «yo te entiendo», pero en el fondo te estás mintiendo. Y lo sabes. El reflejo del espejo cambia. Ya no ves tu cara. Ves las caras de todos los que te pasaron por encima. El jefe que te humilló. La mujer que te manipuló. El amigo que se aprovechó de tu silencio. Todos ellos sonríen. Porque saben que nunca vas a morder. Y tú sigues llamando a eso ser bueno. Escucha. Hay una diferencia brutal entre ser bueno y ser inofensivo. El mundo teme a quien puede hacer daño, pero elige no hacerlo, y desprecia al que no puede hacerlo aunque quiera. Tú no eres moral, eres impotente, tus manos tiemblan, tu mandíbula se tensa, sientes el fuego de una rabia vieja, la que has escondido toda tu vida bajo sonrisas, y por primera vez entiendes algo. No estás siendo bueno, estás siendo domesticado. Así se empieza la muerte de un hombre. Entonces el espejo se empaña de nuevo, y dentro de esa neblina aparece una figura, un monje, sucio, exhausto, escribiendo con furia. Lutero. Su pluma se mueve como una espada. Cada palabra suya es una bofetada al mundo, y en su mirada hay algo que tú perdiste, la capacidad de decir no. La voz se suaviza, pero no pierde filo. Él también fue bueno, hasta que entendió que la bondad, sin fuerza, es solo otra forma de esclavitud. Tú sigues mirándote, y la pregunta que resuena en la oscuridad es esta: ¿cuánto tiempo más vas a seguir arrodillado frente a tu propio reflejo? Si esta historia te está tocando, comenta abajo desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Porque este espejo no es solo tuyo, es el de todos los hombres que confundieron obediencia con virtud, y todos los que, como tú, están a punto de romperlo. El espejo comienza a fracturarse, una línea, dos, tres, y detrás del vidrio roto, una sombra levanta un martillo. No es Lutero, eres tú, y cuando el golpe caiga, no habrá vuelta atrás. Hay un eco dentro de tu cabeza. Una voz que no te deja dormir, te susurra cosas que suenan nobles, pero que huelen a cadenas. Sé comprensivo, no levantes la voz, no hagas sentir mal a nadie, y tú, obediente, asientes en silencio. Esa voz no es tu conciencia, es tu carcelero. Durante años la confundiste con tu brújula moral. Creíste que te guiaba hacia la paz, pero lo único que hacía era mantenerte dócil. Te convenció de que el conflicto era peligroso, que la confrontación era mala. Pero el resultado fue simple. El mundo siguió comiendo de ti, y tú seguiste llamando a eso amor. Cada decisión que tomas pasa por ese filtro invisible. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si se enojan? ¿Y si me rechazan? Y así, pedazo a pedazo, tu voluntad se volvió ajena.
Ya no eliges, te eligen. Una mesa larga, llena de sombras. Tú estás sentado al final, esperando turno para hablar. Cada vez que intentas levantar la voz, alguien tose, alguien mira el reloj, alguien sonríe, y tú te callas otra vez. Ese es tu juicio interior, un tribunal de fantasmas que dictan tu destino. El hombre bueno vive ahí, en esa sala mental. Cada palabra suya es una disculpa, cada acción una búsqueda de permiso, y en el fondo, lo sabes, vives pidiendo autorización para existir. Ahora viajamos a 1505, a una celda húmeda con olor a cera y miedo. Un joven lutero reza de rodillas, las manos heridas por el frío. Cada oración es un golpe de culpa, cada palabra un intento de apaciguar a un Dios que él siente como juez. Se castiga por pensamientos, por deseos, por dudas. Se flagela con el látigo de la perfección. Quiere ser bueno, quiere ser amado. Y la ironía brutal es que cuanto más intenta ser santo, más se odia. Él no lo sabe aún, pero ese odio será su fuego. De esa rabia silenciosa nacerá el martillo. La fe se volverá rebelión, porque no hay despertar sin enojo, y no hay poder sin haber odiado primero la propia debilidad. Tú también tienes tu monasterio. No hay paredes, ni velas, ni rezos, pero lo habitas cada vez que te censuras para no incomodar, cada vez que sonríes cuando quisieras gritar, cada vez que finges calma mientras tragas tu furia. Ese es tu claustro, y tu voz interior, ese falso Dios, te mantiene ahí dentro. ¿Sabes por qué no puedes salir? Porque te enseñaron que la fuerza es pecado, que la rabia es fea, que la confrontación es tóxica. Pero el mundo pertenece a los que no temen mancharse las manos. Por un instante, sus miradas se cruzan a través de los siglos. Él todavía duda, tú todavía tiemblas, pero hay una chispa compartida, la chispa de quien empieza a sospechar que fue domesticado. La cámara se acerca a sus labios, murmura algo en latín, una frase que no entiendes, pero que vibra como un rugido ahogado. El joven monje siente algo que nunca había sentido, rabia contra su propio miedo. Y tú lo entiendes demasiado bien. Tu juicio interior no es real. Es una ilusión construida para mantenerte útil. Te enseñaron a ser el sirviente perfecto, sonriente, culpable, obediente. Y lo peor es que creíste que eso era virtud, pero la culpa no te hace bueno, solo te hace manipulable. Recuerda esto, el poder no nace de agradar, nace de resistir el rechazo. Lutero aún no lo sabe, pero está a punto de ser odiado por el mundo entero, y ese odio será su libertad. Tu juicio termina el día que dejas de pedir perdón por existir. Una vela se apaga, y por primera vez la oscuridad no da miedo. El miedo tiene un sonido, no es un grito, es el silencio espeso antes de hablar, ese instante en que sabes lo que deberías decir, pero tu garganta se niega a obedecer. Lo conoces bien. Ese nudo en el pecho cada vez que quieres confrontar, la voz que se traga su propia fuerza para no incomodar. La sonrisa forzada para sobrevivir otro día más siendo agradable. Ese es el miedo al martillo, el terror a levantar la voz, a romper la armonía, a golpear la mesa y decir «basta». Tu vida entera ha sido un entrenamiento para evitarlo. Te educaron para callar, para pedir permiso antes de respirar. Te dijeron que los hombres fuertes son peligrosos, que lo correcto es ser dócil, empático, comprensivo. Y así mataron el lobo que vivía dentro de ti. Te dejaron con una sonrisa y sin dientes. El hombre bueno teme al conflicto, porque el conflicto desnuda su fragilidad. Cada vez que alguien lo pisa, sonríe y dice, no importa. Cada vez que lo ignoran, finge que entiende. Cada vez que lo rechazan, se convence de que no era el momento. Y así se convierte en su propio verdugo.
Pero mientras tú sigues mordiéndote la lengua, otro tipo de hombre camina hacia el fuego. Alemania, 1517. Un monje se abre paso entre los murmullos del clero. En su mano lleva un pergamino, en la otra un martillo. Martín Lutero. Los demás retroceden. No entienden lo que va a hacer. Nadie se atreve a detenerlo. Camina hasta la puerta de la iglesia de Wittenberg. Se detiene, mira el cielo y golpea. Ese golpe no fue contra una puerta, fue contra siglos de silencio, contra un sistema que enseñaba a los hombres a obedecer por miedo al castigo. Lutero no golpeó por fe, golpeó por rabia, por impotencia, por no soportar más el peso de la cobardía disfrazada de virtud. Tú también tienes un martillo, solo que lo escondes. Cada vez que aguantas una injusticia sin responder, lo sientes en la garganta. Cada vez que alguien cruza tus límites y tú callas, lo sientes vibrar. Y cada vez que mientes para no perder la aprobación de los demás, ese martillo envejece un poco más, oxidado por el miedo. Escúchame bien. Tu miedo no te protege, te adormece. Y mientras tú duermes, el mundo afila los cuchillos. El poder siempre pertenece a quien no teme ser odiado. El respeto nace del riesgo. Y tú no arriesgas nada. Por eso nadie te teme. Por eso nadie te respeta. ¿Quieres saber la técnica más oscura del poder? No se trata de gritar, ni de humillar. Se trata de atreverte a ser odiado y seguir en pie. Eso fue lo que hizo Lutero. No buscó aceptación, buscó fricción. Provocó la ira del imperio y de la iglesia, sabiendo que perdería todo. Pero ese riesgo lo volvió intocable, porque un hombre que ya no teme al rechazo es libre, y esa libertad, la tuya, empieza con un golpe, no contra el mundo, contra tu miedo. El hombre bueno dentro de ti te suplica que pares. Te dice que no eres así, que no vale la pena, que no hagas ruido. Pero esa voz ya no suena divina, suena patética, y tú lo sabes. No naces poderoso, te haces poderoso cuando eliges dejar de ser inocente, cuando entiendes que el respeto se arranca con confrontación, no con súplica, cuando dejas de buscar amor y empiezas a imponer presencia. El miedo al martillo muere cuando finalmente lo alzas. Y lo alzarás pronto, porque dentro de ti algo ya empezó a romperse. El siguiente golpe no será contra una puerta, será contra tu silencio. El aire huele a hierro y cera. La sala está llena, el emperador en su trono, los príncipes en los costados, el clero al frente. Todos los ojos apuntan a un solo hombre, un monje cansado, con las manos manchadas de tinta y la espalda rígida. Martín Lutero. Tiene enfrente una mesa con sus libros. El inquisidor pregunta, ¿retractas tus palabras o persistes en tus errores? Silencio. El silencio más pesado de Europa. Lutero baja la mirada. Sus dedos tiemblan. Por dentro, una batalla. No contra Roma, contra sí mismo. Porque sabe lo que está en juego. Su nombre, su vida, su alma. Y sin embargo, algo dentro de él, algo que nació del miedo y de la rabia, se niega a doblarse. Tú conoces esa sensación, ese instante en que el mundo entero te pide que te calles. Cuando sientes que un solo no puede costarte todo. El corazón late en el cuello. Las piernas pesan como hierro. Y justo ahí, en ese temblor, nace el respeto. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, dice. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. No hay aplausos, no hay aprobación, solo silencio. El tipo de silencio que separa a los hombres de los niños, el silencio que sigue al martillo. En ese instante, Lutero no representa a la fe, representa algo más primitivo, el derecho a tener voz, a no pedir permiso, a arder por dentro antes que inclinar la cabeza. Tu Worms no está en Alemania,
Está en cada conversación en la que te callas para no incomodar, en cada reunión donde tragas tu opinión, en cada relación donde sacrificas respeto por aceptación. Ese es tu juicio imperial, cada día. Y tú, como Lutero, tienes que decidir, ¿te retractas o persistes? Porque cuando eliges la comodidad sobre la confrontación, te declaras culpable de cobardía, y el mundo lo nota, siempre lo nota. Nadie respeta a quien cede. El respeto nace cuando alguien, aun sabiendo que puede ser destruido, se mantiene firme. Lutero sabía que no tenía ejército, sabía que el imperio podía borrarlo del mapa, pero eligió la confrontación, y ese día el mundo cayó. Ese es el poder de la firmeza. No grita, no suplica, solo existe con tanta claridad que todo lo demás se vuelve ruido. Mira tu vida. ¿Cuántas veces te has retractado? ¿Cuántas veces has enterrado tu verdad para mantener la paz? Y dime, ¿esa paz te salvó? ¿O solo te volvió invisible? Worms no fue un milagro. Fue un hombre enfrentando su reflejo frente a un mundo armado. Y el reflejo no se rompió. El tuyo sí, pero puedes reconstruirlo, golpe a golpe, negación a negación. Ese no puedo hacer otra cosa, no es resignación, es identidad, es el nacimiento del poder. En el eco de esos pasos, tú deberías oír los tuyos. Cuando el mundo te pida retractarte, calla, mira fijo y di, aquí estoy. El respeto no se pide, se fuerza. Y si lo tienes que pedir, ya no lo mereces. Esta es la técnica oscura, la más temida, la más rechazada por los hombres buenos, porque obliga a mirar la raíz del poder, la disposición a ser odiado. Los débiles confunden respeto con agrado. Creen que la aceptación social es la medida de su valor. Pero los poderosos entienden otra cosa. El respeto surge cuando el otro siente que, si te desafía, puede perder algo. Y eso solo ocurre cuando tu presencia incomoda. Tú no generas respeto porque no generas miedo. Y no generas miedo porque tu deseo de ser querido es más fuerte que tu deseo de ser libre. Te vendes barato por aprobación. Te ajustas, te editas, te domesticas, y cada vez que lo haces, te hundes un poco más en la irrelevancia. Lutero lo entendió frente al imperio. No buscó convencer, buscó confrontar. Cuando todos esperaban sumisión, ofreció una amenaza silenciosa: «No me moveré». Esa frase fue más peligrosa que un ejército. Porque un hombre que no teme las consecuencias se vuelve impredecible. Y lo impredecible se respeta. El respeto no nace del amor, nace del riesgo, del aura que emite quien no negocia su verdad. Por eso los poderosos pueden ser odiados, pero jamás ignorados. Ellos ríen, tú observas, ellos buscan aprobación, tú buscas impacto, y cuando hablas, el aire cambia de densidad, porque hablas desde la convicción, no desde el deseo de gustar. Mira alrededor. En cada círculo humano hay jerarquía invisible. Siempre hay uno que cede primero. Siempre hay uno que define el tono. Y ese no es el más bueno, es el más dispuesto a incomodar. En la pluma de Lutero no había fe ciega, había desafío. Cada palabra suya era un acto de guerra psicológica. Destruyó el miedo a la autoridad usando la herramienta más temida, la verdad dicha sin permiso. Esa es la técnica oscura, no temer el conflicto, provocarlo cuando es necesario. Cuando alguien te falte el respeto, no expliques, no supliques, no demuestres nada. Míralo fijo y guarda silencio. Ese silencio, lleno de control, es más aterrador que cualquier grito. Porque el que controla su reacción, controla la escena. Tú crees que la fuerza está en el rugido, pero la verdadera fuerza está en el dominio del pulso, en la calma que precede al golpe, en la certeza de saber que podrías destruir, pero eliges no hacerlo aún. Esa calma es poder, esa pausa es el filo de la espada. Piensa en tus relaciones.
¿Dónde cediste respeto por amor? ¿Dónde callaste para mantener la paz? ¿Y qué obtuviste? Nada. Solo pérdida, solo desdén. Porque el que se disculpa por existir enseña a los demás a ignorarlo. La historia lo odió, lo persiguieron, lo amenazaron con el infierno, y sin embargo su nombre no se borró. Porque el respeto se graba en la memoria de los enemigos, no de los admiradores. No temas ser odiado, teme ser olvidado. El odio te da presencia, la indiferencia te mata, y si quieres presencia, debes aprender a forzar respeto, a mirar sin parpadear, a no justificarte, a no buscar consuelo. Aceptar el aislamiento como signo de tu independencia, porque en la soledad nace el hombre que el mundo no puede controlar. Tu técnica oscura empieza con una simple decisión: dejar de explicar quién eres. El hombre sumiso no cae de un golpe, cae lento, desgaste tras desgaste. Cada sí que dijo cuando quería decir no, cada sonrisa falsa, cada momento en que prefirió la paz de los cobardes sobre la guerra de los valientes. Tú lo has sentido. Esa sensación de vacío cuando terminas de complacer a alguien y aún así no recibes nada, ni respeto, ni gratitud, solo indiferencia y a veces desprecio. Esa es la caída de los sumisos. No se oye, no se ve. Solo un día te despiertas y te das cuenta de que nadie te escucha, nadie te teme, nadie te recuerda. Y lo peor es que tú ayudaste a construir tu propia jaula, con tu dulzura, con tu obediencia, con tu miedo a incomodar. Sí, mamá, sí, jefe, sí, amor, sí, mundo, hasta que tu nombre se disuelve en la sumisión, hasta que ya no queda tú, solo un reflejo programado para obedecer. No naciste para eso, no naciste para servir, naciste para confrontar, para destruir lo que te oprime y reconstruirte con tus propias reglas. Pero perdiste el hábito de la rebeldía, y la rebeldía, cuando no se ejercita, se pudre, se transforma en resentimiento, en autodesprecio, en ese veneno que bebes cada día cuando finges que todo está bien. Él también fue amenazado, excomulgado, expulsado. El imperio lo declaró enemigo, pero nunca fue víctima, porque el poder no se mide en control externo, sino en la capacidad de no doblarse internamente. Tú, en cambio, te doblas antes de que te lo pidan. Te anticipas a la humillación con tu propia rendición. Te justificas, te adaptas, te traicionas. Y cada vez que lo haces, el mundo aprende una lección. Eres inofensivo. El hombre sumiso vive de rodillas, pero sueña con volar. Habla de libertad, pero le teme a la soledad que la libertad exige, y así prefiere la jaula tibia al cielo incierto. La sumisión es el precio más alto que se paga por pertenecer. Visualiza la escena: una ciudad moderna, una oficina, un hombre con traje, sonrisa amable, obediente. Cada vez que el jefe le ordena algo injusto, él asiente. Cada vez que su pareja lo humilla, él calla. Cada vez que sus amigos lo ignoran, él ríe para no parecer débil. Y en las noches mira al techo y se pregunta por qué nadie lo respeta. La respuesta es simple: porque él enseñó al mundo que no hace falta hacerlo. La caída no ocurre cuando te derrotan, ocurre cuando aceptas que ya no vale la pena pelear, cuando renuncias al derecho de defenderte, cuando confundes resignación con madurez. Eso es lo que el sistema quiere de ti: obediencia disfrazada de virtud. Pero el respeto, el verdadero respeto, solo nace de la confrontación, de la resistencia, de la capacidad de decir no incluso temblando. Mejor estar solo con la verdad que rodeado por los que aman mi mentira. Tú también deberás quemar tus pergaminos, todas esas promesas falsas que hiciste para encajar, todos esos "te entiendo" que dijiste para no perder amor. Deberás dejar que se quemen hasta que solo quede la ceniza de lo que fingías ser,
porque el respeto empieza cuando te atreves a perderlo todo, cuando eliges ser temido antes que ignorado, cuando dejas que tu silencio pese más que 1000 disculpas. La caída de los sumisos no es el final, es el punto donde el martillo empieza a sonar dentro de la cabeza, y pronto lo levantarás. El martillo estaba ahí desde el principio, dormido, oxidado, esperando tu permiso, pero tú lo confundiste con pecado. Te enseñaron que golpear era malo, que alzar la voz era soberbia, que confrontar era violencia, y así lo dejaste morir en tus manos. Ahora lo escuchas otra vez, no afuera, dentro, en cada latido. Golpea desde el pecho hacia el mundo, como si reclamara el derecho a existir. Has pasado toda tu vida pidiendo permiso, a tus padres, a tus jefes, a tus amigos, al amor. Y hoy entiendes la verdad más oscura. Nadie da permiso para ser libre. La libertad se toma, se arranca, se impone. Lutero lo entendió demasiado tarde para salvar su paz, pero lo suficientemente temprano para cambiar el mundo. Golpeó contra una puerta y abrió una era. No porque tuviera fe, sino porque tuvo rabia, rabia contra el sometimiento, rabia contra el silencio, rabia contra su propio miedo. Esa rabia no es tu enemiga, es tu señal de vida. El mundo te dijo que la suprimieras, pero es ella quien puede devolverte el respeto que perdiste. Solo hay que canalizarla, convertirla en decisión, en presencia. Imagina, frente a ti, las personas que te subestimaron, las que usaron tu amabilidad para sentirse poderosas, las que confundieron tu silencio con debilidad, las que te tomaron como algo garantizado. Imagina decirles, con calma, no más. Ese sonido no es violencia, es nacimiento. El martillo no destruye al otro, destruye al esclavo dentro de ti, el que esperaba validación, el que temía decepcionar, el que creía que el respeto se ganaba sirviendo. No, el respeto se arranca, se talla, se impone con la mirada firme de quien ya no pide nada. Todos lo dejaron. La iglesia lo maldijo. Los amigos lo traicionaron. Y aún así siguió escribiendo. Solo, con una pluma, con su furia, cada palabra un golpe, cada frase una afirmación. Estoy aquí, no me moveré. Tú también estás solo, y por primera vez eso no da miedo, porque entiendes que la soledad no es castigo, es pureza, la ausencia de falsos vínculos, de aprobaciones baratas, de voces que mandan. La soledad es la fragua donde el martillo se calienta. Has pasado por la culpa, el miedo, la sumisión. Has sentido el peso del juicio interior y la humillación. Pero ahora ya no tiemblas, ahora sientes el ritmo del acero y sabes que puedes golpear. Sabes que, cuando lo hagas, no será contra los demás, sino contra tu reflejo antiguo. El reflejo te mira, es el hombre bueno. Sigue con la sonrisa hipócrita, te ruega que no lo destruyas. Dice, si lo haces, te quedarás solo. Y tú respondes, sin miedo, prefiero la soledad al desprecio. Ese sonido es tu renacimiento. El martillo volvió, no como arma, como símbolo, el signo de que ya no buscas aprobación, de que si alguien te falta el respeto, el problema es suyo, de que si el mundo intenta doblarte, lo romperás con silencio, porque ahora entiendes la lección más brutal de todas. No hay poder sin sombra, no hay respeto sin confrontación, no hay libertad sin destrucción previa. Lutero levantó su martillo frente al imperio. Tú lo levantas frente a ti mismo. Y cuando caiga, todo lo falso morirá. El golpe ya cayó. El eco aún vibra dentro de ti, rebotando entre los huesos y el alma. No hay aplausos, no hay testigos, solo tú, solo el silencio. El silencio no es vacío, es el espacio donde el nuevo tú empieza a respirar. Después del ruido de la ruptura, llega una calma extraña, pesada, fuerte. Parece paz, pero no lo es. Es poder contenido,
Ahora caminas entre las ruinas del hombre bueno. El reflejo que te esclavizaba ya no existe. Las voces que te controlaban han desaparecido. Y por primera vez no necesitas justificarte ante nadie. Tu corazón late sin miedo. Tu respiración ya no busca permiso. Eso es respeto. No la reverencia del otro, sino la certeza silenciosa de quien ya no se traiciona. Recuerda esto. El mundo no cambió. Tú cambiaste, y eso basta para que todo se incline diferente. El imperio lo odia, el pueblo lo teme, y él sonríe apenas, porque en su soledad encontró algo más grande que aprobación, la tranquilidad del que no se dobló. Tu historia no será contada por multitudes, será sentida en silencio, por ti mismo, cada día que no cedas, cada vez que elijas callar con firmeza en lugar de mendigar comprensión, cada vez que mires al mundo con calma sin buscar su amor. El respeto no se grita, se siente. Es esa quietud que entra al lugar antes que tú. Esa energía que hace que los demás midan sus palabras, no porque temas, sino porque impones presencia. El martillo yace en el suelo. No necesitas levantarlo más. Ya no es un arma, es un símbolo, el recordatorio de que el miedo murió. Lutero desafió al mundo y ganó algo que los sumisos jamás entenderán, la libertad interior. No la que se proclama, sino la que se siente, la que se traduce en mirada, en postura, en silencio. Ese es el final del hombre bueno y el comienzo del hombre libre. No se trata de volverte cruel, se trata de ser justo contigo mismo, de no mentirte, de no pedir amor a quien no te respeta, de no confundir comprensión con cobardía, de no vivir pidiendo permiso para existir, porque cuando aprendes a estar solo, el mundo deja de poder manipularte. Cuando aceptas el odio, el miedo desaparece, y cuando eliges el silencio, tu poder se vuelve incuestionable. El silencio después del golpe no es final, es inicio. El nacimiento del hombre que el mundo no puede controlar. El hombre que ya no busca ser bueno, sino ser verdadero. Recuerda esto. El mundo no necesita tu bondad, necesita tu verdad. Hay algo que nadie te dijo. Cuando te liberas del deseo de agradar, descubres cuántas personas nunca te amaron, solo te usaban. Y aunque duela, ese descubrimiento es la puerta a la auténtica fuerza. El precio de la libertad es la soledad, y solo los hombres que la aceptan pueden mirar al mundo sin miedo. El hombre bueno fue enterrado. El hombre libre acaba de nacer. No le temas al silencio. Es el sonido del respeto que has forjado. Y ahora que sabes lo que eres capaz de hacer, la única pregunta que queda es, ¿te atreverás a usar el martillo?